Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Ramiro García, abogado penalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Abogado, ¿qué implicaciones tiene esta declaratoria de terrorismo contra las bandas del crimen organizado? O como nos explicaba hace pocos minutos el ministro Zapata, ministro del Interior, justamente sobre que habrán a todo se les puede denominar a cualquier persona o grupo, ¿no? Como terroristas. Bueno, yo creo que esta es una tergiversación del concepto de terrorismo. Okay. En principio, el terrorismo es un tipo penal, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, no es una declaratoria que se puede hacer por la vía del Ejecutivo. Esto es más o menos como que saquen un decreto ejecutivo declarando asesinos o ladrones a tal o cual grupo. Esa declaratoria corresponde a la función judicial, y será la función judicial la que tendrá que determinar quién ha incurrido en el delito de terrorismo. ¿Y cuáles son las especificaciones legales que debe tener una banda para ser declarada o una persona para ser declarada como terrorista? Bueno, a ver, el terrorismo tiene como núcleo justamente la generación de terror con el objeto de desconfigurar los perfiles de la sociedad, básicamente. Entonces, aquí estamos hablando, se lo tipifica en el artículo 366 del COIP y se sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años. Se le establece como a quien individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella. Pero claro, sí, perdón. ¿Y considera usted, abogado, que esta declaratoria de terrorismo responde a la naturaleza de los crímenes que hemos visto los ecuatorianos y que se mencionan día a día en los noticieros, o a que la policía no ha podido enfrentar a la delincuencia y a la violencia en el país? Mire, yo creo que existe una doble criminalización, porque lo que vemos son grupos dedicados al narcotráfico que además generan enorme cantidad de violencia, sobre todo asesinatos, muertes violentas. Y claro, a esto se le está queriendo dar ahora el título de terrorismo también. Y por supuesto, a través de esa declaratoria de terrorismo, lo que se quiere es un poco bypassear la decisión de la Corte Constitucional en cuanto a no utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y permitir que las Fuerzas Armadas pues intervengan en tareas de seguridad ciudadana sin declarar un estado de excepción. Básicamente eso es lo que se pretende. Ahora, el gobierno indica que esto debe realizarse aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano. Sin embargo, constitucionalmente la competencia de la seguridad ciudadana no le pertenece ya a la Policía Nacional en sí. Sí, sin duda, sin duda. Y no solamente desde la lógica de la Constitución vigente, sino inclusive desde los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sido claro al señalar que es contraconvencional, es decir, va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Ahora hablaba con el ministro del Interior sobre un comentario que había hecho un experto en seguridad sobre este caso, que estoy segura que usted lo revisó ya, que pasó en Guayaquil, en donde la policía arremetió contra 2 delincuentes que habían intentado robar a un individuo que llevaba dinero en efectivo y le habían disparado. La policía llegó y disparó contra los delincuentes y estos murieron. La escena que la vimos en la televisión y en redes sociales, pues se veía que mientras los cadáveres aún estaban de los delincuentes en la vía, la gente que pasaba por la zona aplaudía el accionar de la policía. Y claro, muchos decían, cuidado, porque tenemos que controlar no solo a la delincuencia y ser fuertes,
contra los hechos delictivos y terroristas, sino también tenemos que velar porque no se cometan excesos. Dice, cuidado con la lógica del gatillo fácil. ¿Usted cree que eso podría pasarnos con estas declaratorias, con estos decretos? Claro, de alguna manera, a través de estos decretos, de estas declaratorias, se está orillando a las fuerzas de seguridad, policía y fuerzas armadas, sobre todo a la policía, a hacer uso de armas letales y con objeto de letalidad, es decir, a matar gente. Básicamente a matar gente. Un país en donde la pena de muerte está proscrita y donde las ejecuciones sumarias están expresamente tipificadas como delito. O sea, recordemos que en el artículo 6 de la Convención para Derechos Civiles y Políticos se establece también el derecho a la vida y ahí dentro de ese presupuesto pues cabe por supuesto el tema de las ejecuciones sumarias. Así que yo creo que se está haciendo una apuesta inadecuada, estamos volviendo un poco al Ecuador del 84, estamos volviendo a aquello que en el gobierno de Febres Cordero, con otros estándares jurídicos, pero se decía, ¿no?, que al terrorista hay que matarlo la víspera. Sin decir eso, se está haciendo eso. O sea, lo que se está haciendo a través de estos decretos ejecutivos es decirle, señor policía, señor militar, si usted dispara, nosotros vamos a hacer lo posible para que su actuación sea impune. Esto solo lo entienden cuando hay un hijo o un hermano involucrado en el tema. Bueno, este mismo planteamiento se lo hicimos hace minutos al ministro Zapata, quien dijo, ellos actúan sin miramientos, ellos actúan sin ningún tipo de legalidad y arremeten contra la policía de manera letal. Nosotros vamos a contestar de la misma forma, tenemos que defendernos y también tenemos que contestar de manera letal. Esa fue la respuesta del ministro. Claro, esto un poco a cierto sector de la sociedad le ha llamado mucho la atención porque estamos hablando de lo que usted plantea, ¿no? De que dónde están esos límites y cuidado con los excesos que ya los hemos vivido en algunos años y que lo han vivido otros países de manera mucho más grave, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, esta es una película vieja que ya la hemos visto varias veces y en diferentes contextos. Esto ya se hizo en Colombia, se hizo en Brasil, se hizo en Argentina, se hizo en Uruguay, se hizo en Paraguay, se hizo en Bolivia, se hizo en Chile, se hizo en el Perú de Fujimori en los 90. Esta es una receta vieja que obviamente, como toda receta, siempre da el mismo resultado. Aquí queremos aplicar las mismas recetas y obtener resultados diferentes. Así no se puede. Pero la ciudadanía, ¿qué es lo que está pasando con la ciudadanía? ¿Está respaldando a la policía, que es importante y es bueno también? Pero también ese hecho de aplaudir. Ciudadanía que no está muy, perdón. Ese hecho de aplaudir, a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención, se lo dije al ministro Zapata, el hecho de que hay que vernos un poquito también al espejo como ciudadanía, como sociedad, ¿no? Eso de aplaudir la muerte por cualquier razón que sea, si sea un delincuente, como que nos está distorsionando un poco el panorama, como que ¿no? habla de lo que somos como sociedad. O lo que estamos viviendo, ¿no? Porque tal vez el momento difícil nos hace indolentes. Este problema de inseguridad ciudadana genera una reacción ultra punitivista a nivel social. Claro, y si usted les pregunta, si usted hace una consulta popular y pregunta, ¿está de acuerdo con que se les corte la mano a los ladrones, la cabeza a los asesinos y se les castre a los violadores? Le apuesto que con el 90% gana. Y por eso es que han sido tan enfáticas las cortes de derechos humanos al señalar que los aspectos estructurales de derechos humanos no se puede consultar bajo regla de mayorías. Entonces, claro, lo que estamos viendo es justamente como uno de los efectos de ese punitivismo. Un punitivismo que obviamente va de la mano de la inseguridad ciudadana. Y de una justicia ineficiente también. Y de una justicia que no sirve para nada, y que eso hace que una mayoría pues piense que la justicia por mano propia, la venganza, el armar a la población civil puedan ser soluciones adecuadas. Entonces, claro, lo que nos estamos olvidando es que nos ha costado siglos construir la tabla de derechos que tenemos actualmente y que una
un desbordamiento del poder punitivo generaría una desconfiguración de los perfiles constitucionales del Estado. Ahora, por otro lado, en un espíritu institucional y de entrenamiento, las Fuerzas Armadas de nuestro país están preparadas para enfrentarse a amenazas de carácter nacional, es decir, su entrenamiento es básicamente de guerra, mientras que la policía, quien está preparada para enfrentar las amenazas contra el orden civil. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, no se preparan para esto. Las Fuerzas Armadas se preparan para la eliminación legítima del enemigo en conflicto, no para tareas de seguridad ciudadana. Entonces, claro, cuando se les pone a hacer tareas de seguridad ciudadana, se distorsionan completamente. Usted ha visto en los últimos videos que salían, no sabían qué hacer con el detenido. Claro, lo lógico es llévele a una unidad, llévele a la fiscalía, entréguelo ahí y ya está, ¿no? Acá no sabían qué hacer, así que optaron por qué, por hacer que se golpeen entre ellos, por patearles, por cualquier cosa. Pero no tenían idea de qué hacer con la gente esta a la que habían detenido supuestamente cometiendo delito. Abogado, esta declaratoria de terrorismo entonces estaría poniendo en riesgo el respeto a los derechos constitucionales de nosotros mismos, de la ciudadanía, de la población. Por supuesto, un desbordamiento del poder punitivo desconfigura el perfil constitucional del Estado constitucional. Es decir, la constitucionalidad del Estado no solamente radica en que cada tanto podamos consignar nuestro voto en una urna. El carácter democrático del Estado no solamente depende de que podamos votar. El carácter democrático del Estado depende de varios factores, entre otros, una adecuada independencia de las funciones del Estado y el respeto a los derechos básicos. O sea, en este caso, no solamente que nos estamos comiendo todo estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que estamos tácita e incluso expresamente permitiendo que nuestras fuerzas de seguridad puedan atentar contra la vida e integridad de las personas bajo el rótulo de terrorismo, de lucha contra el terrorismo. Qué difícil situación. ¿Podría ser revertida esta declaratoria de grupos terroristas en un tiempo determinado? Es decir, para si es que la lucha o este enfrentamiento más, llamémosle, contundente de la fuerza del orden contra la delincuencia o los grupos a los que se les va a denominar como terroristas, podría durar un tiempo determinado para ver si es que se logra contrarrestar el crimen y la violencia y luego retirarlo? Sí, es posible que eso pase, pero mucho más seguro es que se demande la inconstitucionalidad de este decreto y que sea la Corte Constitucional la que defina si esa norma es legítima o no. Yo le agradezco muchísimo, abogado, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muchas gracias a usted nuevamente por la invitación y un saludo para todos los oyentes. Una buena tarde. Ramiro García, abogado penalista.